los contenidos que están en la unidad 4A y 4B. Y después nos quedaría ver solamente de esta primera parte algunas cosas chiquitas de la unidad 5. ¿Sí? Pero más o menos, ya de las cosas que vimos, hicimos más o menos un recorrido por todo lo que sería la primera parte de la materia. Después podemos profundizar en algunos temas, pero más o menos vimos la unidad 1, la 2, la 3, la 4, y hoy estaríamos viendo la 4A y la 4B, y nos quedaría un poquito de la 5. ¿Cuál es el objetivo de la unidad 4A y de la 4B? En la 4A lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con financiamiento, ¿sí? Estrategias de financiamiento, problemas de tipo financiero, préstamos, bueno, pagarés, descuentos de cheques, y ese tipo de estas situaciones, ¿sí? Lo vamos a ver un poco a nivel teórico y después lo vamos a ir viendo, si quieren, en algunas cuestiones más prácticas. Y en la unidad 4B, lo que se ve es el concepto de amortizaciones, ¿sí? Que es algo que lo charlamos un poco por arriba la clase pasada, y hoy lo vamos a ver dos metodologías específicas para hacer cálculos de amortización, ¿sí? Eh, como son temas que son en algún punto a veces un poco complejos, los vamos a ver de a poco, capaz que algunos ya los conoce o los tiene súper claros, pero bueno, vamos a ir de a poco para que los podamos entender, ¿sí? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me paran y lo revisamos, porque por lo menos para mí, lo que tiene que ver con financiamiento y problemas financieros, y lo que tiene que ver con amortización, son temas un poco más difíciles que los que veníamos viendo, ¿sí? Tienen alguna complejidad. Entonces, bueno, me gustaría que los veamos tranquilos y que si hay algo que no se entiende, lo podamos repasar. ¿Mm? ¿Estamos ok? Sí, profe. Bueno. Ahí ven la presentación. Sí. Bueno, a grandes rasgos yo había hecho un planteo en su momento que tenía que ver con que la contabilidad y el registro contable y la estrategia que nosotros diseñáramos como empresarios en nuestra empresa y las herramientas que utilizáramos para registrar todas las operaciones nos iban a permitir a nosotros tomar mejores decisiones, ¿no? Eso lo habíamos charlado, ¿sí? Acá la idea de que no solamente es bueno tener los números ordenados, sino que tener los números ordenados nos da un montón de información para tomar buenas decisiones de inversión, de endeudamiento, de estrategias comerciales y demás, ¿no? O sea, la información en sí misma, la información, la compilación de información por sí sola, no es nada sin algún proceso interpretativo, ¿no? Digo, sin un poco de estrategia comercial para transformar esa información en algún tipo de decisión. Bueno, uno de los problemas que tienen una empresa es obtener fondos, ¿no? La obtención de fondos. Obtener dinero para, por ejemplo, comprar mercadería. Obtener dinero, por ejemplo, para contratar más empleados. Obtener dinero para, por ejemplo, cubrir o pagar servicios, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto en su momento que en la constitución de una empresa podían existir una estrategia de financiamiento o una fuente de financiamiento original que era el aporte de los socios, ¿no? El aporte de capital que hacen los socios en la constitución originaria de la empresa. Pero bueno, ese aporte que uno hace original es limitado. Digo, uno no tiene dinero infinito para constituir una empresa. Por eso se recurre a otro tipo de recursos que no son únicamente los recursos propios que uno tiene. Una estrategia de financiamiento es, o distintas estrategias de financiamiento válidas son, por ejemplo, pedirle a otro que ponga dinero de alguna manera para que yo pueda avanzar
Profe, ¿eso podría ser la venta de acciones también? Sí, pero ahí estaríamos hablando, Luis, de una empresa que tiene una determinada envergadura, una determinada capacidad, y, y tiene como un volumen determinado para poder participar de ese juego, que es el juego de la bolsa o el juego financiero, ¿no? ¿O vender una parte de la empresa a X comprador? Como digamos, hacer una sociedad. Hacer una sociedad. Pero pensemos un poco, si querés, Luis, en alguna cuestión un poco más de una empresa más chica y algo como más sencillo, como por ejemplo, ¿qué estrategia podés tener vos para comprar, eh, supongamos, más insumos para la producción? Algo sencillo. Vos no tenés más plata y necesitas comprar una determinada cantidad de insumos para la producción para poder seguir produciendo determinado producto que vos haces. ¿Un Ah, crédito bancario? bueno, por ejemplo, eso es una posibilidad. Es una estrategia de financiamiento. Vos le pedís a una entidad financiera que te preste, te facilite dinero para que vos con ese dinero hagas otro tipo de actividad, que es comprarle a un proveedor insumos. ¿Y ¿No? Esa sería, propaganda? ¿cómo? ¿Propaganda? Propaganda, a ver, ¿cómo sería? Eso sería un gasto. Claro, por ejemplo, no sé, como hacen diferentes empresas, no sé, eh, o los locales de ropa, que le regalan ropa al modelo, tipo un voucher, y el modelo se presta para la imagen, digamos, aparte de X. Digamos, costear la empresa sería, no sé, el del cartón, le pongo la marca de la fábrica de cartones X que salga en el envase de lo que estoy vendiendo, por ejemplo. ¿Se entiende o lo estoy No, haciendo sí, muy... se entiende, es válido. Lo que estoy tratando es de que vayamos a las estrategias más comunes, si querés. O las dos más básicas. Una es la que vos planteaste, la de los bancos. Voy al banco, señor, présteme tanta plata, yo voy con esa plata y la uso en determinado proveedor y le compro insumos. ¿No? ¿Cuál es la Sino otra? La otra, contrafactura. ¿cómo? Contrafactura. Esto cuando te dejan el producto y lo pagás al venderlo. Exactamente. Esa segunda estrategia es la que plantea Luis, es la otra. No le pido a un banco que me preste dinero para pagarle a un proveedor, sino que hablo directamente con el proveedor y establezco un financiamiento con el proveedor. Dame la mercadería, dame los insumos, yo me comprometo a pagarte esta mercadería de acá a 30 días. ¿Sí? Llegamos al mismo objetivo, que es conseguir los insumos para la empresa, con dos estrategias de financiamiento distintas. ¿Sí? Parece algo súper básico, pero digo, en la medida que se van sumando estrategias de financiamiento, está bueno como ir limpiando. Decir, bueno, una cosa es pedirle a un banco, otra cosa es financiarse directamente con el proveedor, y bueno, y después hay otras alternativas. Entonces, acá en la primera filmina, lo que está planteado es lo que acabamos de intercambiar entre nosotros, que es esto. Digo, para poder realizar sus actividades en alguna etapa del proceso productivo, la empresa necesita fondos, liquidez, para realizar sus operaciones habituales. Por ejemplo, comprar insumos, que es el ejemplo que estábamos mencionando recién. Puede ser que estos fondos no siempre provengan de las ventas, ¿no? Porque digo, una cosa es ir vendiendo y a medida que voy vendiendo sigo comprando, y a veces yo necesito comprar y no tengo ingresos provenientes de las ventas. Es por eso que una empresa debe diseñar su propia estrategia de financiamiento, que es esto que estamos charlando ahora. ¿Cuáles son las estrategias de financiamiento posibles? Bueno, un poco lo que hablamos recién, digo, una estrategia de financiamiento interna donde yo aporto desde mi capital, desde mi dinero privado, aporto a la empresa para poder seguir costeando determinadas inversiones. La otra, que es esta que se llama reinversión de utilidades, es una forma un poco más compleja que tiene que ver con aquellas empresas que cuando dan ganancias a los socios de las empresas, los socios en vez de agarrar esas ganancias de la empresa y llevárselas,
¿sí? Guardarlas en su caja de ahorro, o comprarse un auto, o irse de vacaciones a Europa con esa plata que ganaron en la empresa, lo que hacen con esa plata es reinvertirla en la empresa. ¿Sí? A ver, la frase es, todo lo que tengo lo puse en esta empresa. ¿No? Eso es una frase que da cuenta de esa idea. Ese empresario, todo el dinero que ganó de esa actividad comercial, lo fue reinvirtiendo en esa empresa. Pero el socio de la empresa puede tomar otra decisión. Digo, puede decir, mirá, este año ganamos tanta cantidad de dinero, yo ese dinero me lo llevo porque me quiero construir una casa en Mar del Plata, entonces no lo voy a reinvertir en la empresa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una forma de financiar la empresa, que es decir, bueno, las ganancias de la empresa las vuelvo a poner en la empresa. Que eso es lo que se denomina reinversión de utilidades. El aporte de propietario capital ya lo vimos, lo venimos viendo en las clases anteriores, y por el otro camino está el camino de lo que estábamos conversando recién con Luis. Pasivos con terceros. ¿Sí? Deuda, contraigo obligaciones financieras con terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Bueno, acá charlamos de dos opciones. Puede ser un banco como un tercero, o puede ser el mismo proveedor que también funciona como un tercero. ¿No? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, Profe, ¿se entiende? Bueno, Sí, bueno. profe. Profe, ¿se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Agustina, Milagros, Sí, profe. Belén, más o menos seguimos. Sí, profe. Bueno, entonces, este que se Sí, llama sí. refinanciación de pasivos existentes lo vamos a dejar un poquito en suspenso, después lo retomamos. Ahora vamos a ir viendo entonces las estrategias de financiamiento más o menos para cada caso. Esta ya la conocemos, es la más habitual, digo, financiar la empresa a partir de los aportes de los propietarios, lo vimos en el ejemplo de la empresa de los pianos, entregando efectivo, entregando bienes, o cancelando pasivos que la empresa tenía con un aportante o que la empresa tenía con terceros. Acá los ejemplos, a ver si se acuerdan, quién los trae. ¿Quién recupera los ejemplos de la clase pasada y la anterior? ¿Cuáles eran los ejemplos de aportes de propietarios? Rodado, Vehículo, un local, Un local, perfecto. plata, Plata, después, o sea, en efectivo y después de la caja de ahorro. Cuenta acciones. corriente. perfecto. Y después había, ¿se acuerdan el caso el último caso, el caso C? ¿Se acuerdan? De las acciones. No, el caso C era que entraba una nueva socia, y esa Ah, socia... que pagaba las deudas, parte de las deudas. Perfecto, exactamente. Exactamente. Entonces ahí más o menos este punto ya lo conocemos. Lo vimos en lo práctico, conocemos ejemplos, lo entendemos. Reinversión de utilidades, ¿no? Es lo que acabo de contar. Se produce cuando los propietarios deciden no distribuir entre los socios la ganancia de la empresa, sino utilizarlo para reinvertir en la empresa. Y bueno, acá hay alguna diferencia en ese proceso de reinversión, que después, si quieren, lo podemos pensar. Pero en principio la idea que me interesa que les quede es que los socios, en lugar de sacar la plata de la empresa, sacar sus ganancias y llevárselas a su capital privado, lo dejan en la empresa para comprar mercadería, para poner un local nuevo o lo que quieran. Es el concepto de reinversión de utilidades. Bueno, y acá tenemos un poco lo que veíamos recién, ¿no? Esta estrategia de decir, bueno, no es financiamiento interno de la empresa, sino es financiamiento externo. ¿Cuáles son las alternativas más sencillas? Bueno, las primeras dos, ¿no? La solicitud de un préstamo, por ejemplo, a una entidad financiera o un banco, que son organizaciones que se dedican específicamente a este tipo de operaciones, que se llaman intermediarios financieros. ¿Por qué hablamos de intermediarios financieros? ¿Qué es un banco, en algún sentido?
Una entidad financiera. Claro, pero ¿qué es conceptualmente así, en términos sencillos, un banco? ¿Qué es lo que hace la persona banco? Administra la plata. Administra la plata. Yo pongo mi dinero en un banco para que el banco custodie mi dinero y además me dé algún tipo de interés, y el banco, ¿qué hace con mi dinero? Se lo presta a otra persona. Intermedia financiera entre personas que tienen dinero para aportar y personas que tienen dinero, que demandan dinero, ¿no? Intermedia entre dos actores. Yo deposito y hay otro que viene y retira por la otra ventanilla lo que yo acabo de depositar, ¿sí? En términos bien Una parte, básicos, ¿no? una parte del depósito nada más, por el encaje. Exactamente. Pero bueno, también sabemos que hay otro tipo de organizaciones que se llaman entidades financieras que no son bancos, como las financistas y demás, que también hacen las veces de este mecanismo. Digo, te prestan dinero o reciben dinero tuyo para guardártelo, custodiártelo. Y bueno, y la otra línea, que es la línea, el punto B, que es adquiriendo bienes o servicios a plazo, ¿sí? Que es lo que planteábamos con los proveedores. Digo, yo adquiero bienes y servicios para mi empresa, pero no los pago en el momento. ¿Sí? Profe, ¿eso es como un pago diferido o no? Sí, es un pago diferido. Es un pago diferido, es un pagaré, es una cuenta corriente, bueno, digo, en alguna época existía el proveedor que tenía un cuaderno y vos ibas, retirabas y el tipo anotaba y a fin de mes iba y te cobraba. Ese proceso de a fin de mes, ese mes que pasa sin que vos le pagues, es financiamiento. Te está dando a vos algo contra un compromiso, no contra un ingreso. ¿Se entiende? Y en este punto, en lo que tiene que ver con lo que nosotros venimos viendo, de cómo trabajamos en el libro mayor y cómo trabajamos en el libro diario, cuando existe una operación de estas características, que es adquirir un bien a plazo, hay procesos que se dan en simultáneo, ¿no? Por un lado, yo registro el ingreso de la mercadería a mi negocio, ¿sí? Y registro el ingreso y el crecimiento de esos activos que ingresan a mi negocio, y en otra línea, en otro lado, registro la operación financiera, que es que esa mercadería ingresó contra nada, por lo cual yo tengo ahí un documento a pagar, ¿sí? Un documento financiero, que puede ser, por ejemplo, un pagaré. Entonces, por eso acá el texto habla, y esto para mí es como bastante importante a nivel conceptual que lo vayamos trabajando, que es la diferencia entre lo comercial y lo financiero, ¿no? ¿Qué es este concepto? Digo, hay una operación comercial. ¿Cuál es la operación comercial? Ingreso de mercadería Ingreso de mercadería. ¿Cuál es la operación financiera? y el pago que tenés Claro, ¿cómo se que paga hacer. La deuda. la deuda? ¿Sí? La deuda. Son dos cosas que yo las tengo que pensar en separado. Digo, tengo que estructurar mi cabeza, por más de que ocurre todo junto, y el tipo viene, me da la mercadería, se lleva el papel, firma, a 30 días te lo pago, no hay problema. A nivel financiero, son dos cosas distintas que yo tengo que hacer un registro distinto, porque van a operar de manera distinta. Una cosa va a ser esa mercadería que va a entrar, que yo la voy a inventariar, que la voy a vender, y otra cosa va a ser esa deuda que va a generar intereses y que en algún momento me la van a venir a cobrar. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar una cabeza económica que nos permita diferir ese tipo de operaciones, porque son las que después se vuelven más complejas y más variadas cuando empiezan a crecer la escala de las operaciones. Cuando la empresa es más grande, se hacen cada vez más operaciones en simultáneo, comerciales, financieras, entradas, salidas, ventas. Profe, hay un micrófono abierto y no se No puede se escuchar escuchó. bien. Bueno, ahí los... ahí.
quieren habilitar el micrófono, pueden apretar ahí la barra espaciadora Bueno, me interesa este punto que parece muy sencillo, pero es importante. Separemos lo financiero de lo comercial, separemos lo financiero de lo económico, lo hablamos en alguna de las clases, una cosa es tener problemas económicos y otra cosa es tener problemas financieros. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que dice el pago se difiere en el tiempo, digo, hay un problema temporal. Eso después también anotémoslo en la cabeza porque lo vamos a ir viendo, que hay un problema de temporalidad. ¿Cuándo van a caer esos intereses? ¿Cuándo cancelo el capital? ¿Cuándo cancelo los intereses? Y la otra forma, que es, digo, pasivos con terceros, es una que es bastante más compleja, que la vimos un poco la vez pasada, que es reteniendo el pago de impuestos a los organismos recaudadores. ¿Sí? Esta es una práctica habitual, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y se encuentra altamente formalizada, en virtud de las moratorias que lanza regularmente la AFIP. ¿Qué es esto? Retener el IVA, ¿no? Yo soy una pyme, le vendo a todos mis clientes un producto, ese producto tiene el 21% del IVA, lo recaudo yo y no se lo rindo a la AFIP. Ese 21% lo hablamos en la clase pasada, ese 21% no es mío, no es del comerciante, ese 21% es del Estado. Ahora, si yo me tomo 2 meses en pagarle al Estado ese 21%, tengo 2 meses de 21% de guita para hacer algo. ¿Sí? O sea, la evasión de impuestos no es solo evasión de impuestos de no pagar, sino que es de disponer. ¿Se entiende? Eso lo llegan a ver, digo, no Vas solo trabajando yo... con la plata del Estado. ¿Cómo? Vas trabajando con la plata del Estado. Vas trabajando la guita del Estado, exactamente. Eso, a gran escala, a una gran empresa que va de impuestos, los va a terminar pagando, pero que suspende el pago de IVA durante un tiempo, a gran escala son millones de pesos de los que dispone una empresa, que es plata que recaudó de sus clientes, que debería ir al Estado y que la empresa la tiene a disposición, por ejemplo, para la timba financiera. O, por ejemplo, para cancelar una deuda. O, por ejemplo, para pagar sueldos. ¿Se entiende? Profesor, y una pregunta. Y, por ejemplo, la empresa que no paga el IVA y está trabajando con la plata del Estado, ¿tiene sanciones? ¿El Estado se da cuenta? ¿Cómo serían las sanciones? Hay un montón de puntos. En principio el Estado tiene la capacidad de fiscalización. Yo me acuerdo cuando era chico, había inspectores de la DGI, creo que se llamaba, de la Dirección General Impositiva, que iban a los locales comerciales y te pedían los libros y te pedían los cosos y revisaban y veían si vos estabas cancelando o no cancelando el IVA y demás. Después vos decías, acá, clausurado por la AFIP, ¿no? Por incumplimiento de pago tributario, ¿no? Ahora eso está informatizado. Digo, hay mecanismos a través de los sistemas informáticos que hacen que eso sea más automático y la cancelación de impuestos sea más difícil de evadir, digo, porque ya se reemplazó el papel y el registro en papel se reemplazó por el registro digital, y ese registro digital es en línea, y como es un registro digital en línea, el tipo sabe todo el tiempo la facturación que vos estás teniendo. Entonces es mucho más complejo el mecanismo de evasión impositiva. Sin embargo, vos tenés penalidades, ¿no? Vos podés retener el IVA durante un montón de tiempo y después el Estado te penaliza porque vos no pagaste en tiempo y forma ese IVA. ¿Sí? Sí. Ahí viene la pregunta. Si la penalidad del Estado es menor a los beneficios que vos obtenés trabajando esa guita que retuviste, no te importa. El Estado te penaliza, pagás la penalización, pero el beneficio obtenido es mayor a esa penalización, por lo cual estás
estás en carrera. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero, por ejemplo, ¿te puede penar con la cárcel una Sí, empresa obvio. que paga mucho impuesto, Sí, por mucho supuesto. IVA? Sí, totalmente. Bien. Depende, o sea, hay grados de, digo, todo esto está arreglado por el derecho comercial, ¿no? Pero me interesa que utilicemos empecemos a utilizar esa cabeza financiera que es que yo voy a tener la capacidad de hacer la cuenta eh, de si la penalidad que me va a aplicar el Estado por la retención del IVA es mayor o menor a los beneficios que yo voy a obtener de trabajar ese dinero que no estoy pagando al Estado. Pero Claro. no se los planteo desde un punto de vista de La eh, ventaja. claro, construyan una mentalidad evasora. No, digo, la estrategia financiera de un comerciante parte de ese supuesto. Digo, de poder hacer ese tipo de cálculos que, che, pará, no voy a llegar a pagar los sueldos de mis empleados, por ejemplo, y eso me va a generar determinado problema, pero tengo la plata de la AFIP del 21% que tengo que pagar este mes, y si no la pago este mes y la pago el que viene, me van a penalizar en tanto. Bueno, pero si no le pago a mis empleados, capaz que dejan de trabajar o bajan la productividad. Bueno, esa cuenta, que es una cuenta financiera, es la que la ingeniería contable te permite decir, voy por acá o voy por allá. ¿Se entiende? Tomar una decisión. Es como decir, profe, pago el mínimo de la tarjeta y pago la luz o no pago la luz y pago el total de la tarjeta para que no me mate con el interés del 70%, total la luz, mucho interés no va a tener. Es Digamos, sería exactamente, un juego así, pero a otro nivel. es exactamente ese ejemplo. Lo único que yo les quiero transmitir es que una cosa es hacerlo vos en tu casa, con tu compu o en tu cuaderno, con una tarjeta de crédito, 3 servicios y un sueldo, y hacer el cálculo ahí, y otra cosa es hacerlo con miles de tarjetas de crédito, miles de sueldos, miles de servicios, por lo cual ahí sí necesitas tener como una metodología, ¿no? Para poder hacerlo a gran escala y para poder hacer grandes cálculos que te permitan a vos tomar la mejor decisión. Digo, si a uno le cuesta hacer ese cálculo en la compu o en el cuaderno, decir, bueno, a ver qué hago, pago el interés de la tarjeta este mes, pago el mínimo, lo refinancio, o mejor pago, bueno, ese cálculo que a nosotros nos cuesta un montón, imagínense a un comerciante que lo tiene que hacer a gran escala con miles de cosas. Bueno, necesita un equipo, por ejemplo, un equipo de contadores, necesita gente preparada para poder hacer todo esto. Bueno, eso es la ingeniería financiera y por eso existe la contabilidad en algún punto, para poder hacer eso a un nivel bastante más alto. Sigamos un poco más. ¿El resto lo entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Sigamos un poco más. Entonces, pasivos con terceros, lo partimos en 3. Tenemos la modalidad de préstamo con un intermediario financiero, tenemos la adquisición de bienes o servicios a plazo. Y tenemos este tercer punto que sería la retención impositiva. ¿Cuál es el concepto que está detrás de esto? El problema del tiempo. Siempre el problema es el tiempo, es cuándo y cuánto, pero el problema es temporal. Entonces acá la idea principal es que cualquiera sea la forma de financiamiento, la A, la B o la C, el deudor deberá en general pagar un interés mañana a cambio de obtener hoy el dinero. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la retención del IVA, que un poco es lo que planteaba Vivian, bueno, en este caso el interés no es el interés, sino es, digo, el punitorio, ¿no? Bueno, a ver la sanción, pero es el mismo punto, digo, yo no pago hoy el compromiso fiscal, la FIP me va a cobrar un punitorio, ese punitorio funciona igual que funciona un interés que me cobra un banco. Pero la idea es eso, es digo, yo me hago de dinero hoy a costa de que en el futuro tenga que pagar
algo por encima de ese dinero. Esa concepción básica es la diferencia entre intereses y capital, ¿no? Eso es como el concepto básico. Tengo una cosa que se llama interés y tengo otra cosa que se llama capital. El concepto que está detrás de todo esto es que, por supuesto, el dinero modifica su valor, o contar con dinero en efectivo te permite a vos determinadas cosas. Entonces, esta idea de que, bueno, un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. No es lo mismo para mí que me pagues hoy que me pagues dentro de un mes. Y no es lo mismo para mí si yo soy un banco, no es lo mismo para mí si yo soy un proveedor que te da mercadería a largo plazo, y no es lo mismo para mí si soy el Estado que me pagues hoy que me pagues dentro de un año. ¿Sí? Entonces esa idea es la idea del concepto financiero. En el concepto de un préstamo, que sería el primer esquema que trabajamos, digo, hay una parte de esos fondos que se denomina capital, que es el monto que es igual al monto otorgado originalmente, ¿sí? Y otra parte que se denomina justamente interés, que es lo que se paga por el tiempo transcurrido entre el momento en que te prestan el dinero y el momento en que vos lo cancelas. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto hace a este concepto que es cómo construimos esta fórmula bastante sencilla, pero que después se vuelve un poco más compleja, que es esta que yo denominé C1. ¿Sí? C1 es la totalidad, es el problema, ¿sí? Es cuánto me va a salir a mí este tema de que vos me das dinero hoy y yo te lo devuelvo mañana. ¿Cuánto va a salir la joda esta de que yo te presto dinero y vos me lo pagás dentro de tanto tiempo? Bueno, ¿cómo se constituye ese C1 entre un capital y un interés? ¿Sí? ¿Qué es C0? Que es el capital, es el monto originalmente prestado. Es lo que originalmente yo te presté. Y por supuesto, este I está compuesto de dos variables, ¿sí? Que es el interés, que es el crecimiento que hay entre el momento 0 y el momento X en el cual yo cancelo ese préstamo. Profe, Ese consulta. T puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser un año. ¿Sí? Ese T es variable y tiene que ver con la temporalidad de si es un préstamo a 12 o 18 o 36. ¿Sí? Sí, Belén. Creo que Belén habías hecho una pregunta. No, profe. No, No. no, yo, profe, Sara. Ah, perdón. Sí. Y el monto del interés, eso no lo vamos a ver cómo es que varía. No sé si se entiende. ¿Cómo es que sacan el monto del interés que vos tenés que pagar, por ejemplo? Eso depende mucho del banco también, ¿no, profe? Debe ser un porcentaje en realidad. Sí, en realidad es un porcentaje y depende también el crédito que vos solicitás. Pero ¿qué índices se toman para el interés? ¿O hay diferentes índices? ¿O... ¿La tasa de interés no la tira el central? Hay un montón de estrategias, hay un montón de intereses, hay interés fijo, interés variable, hay intereses compuestos, digo, hay un montón de distintos tipos, los vamos a ver. Ahora lo que estamos tratando de hacer es hacer como una especie de introducción conceptual a qué quiere decir y cuál es el problema. A mí lo que me interesa que se entienda a nivel conceptual es que hay dos partes, ¿no? Después, cuando uno paga y cuando uno cancela, es una totalidad, pero en términos de cómo funciona, funcionan dos partes. En capital por un lado e interés por el otro. Se corta el Zoom, paramos 5 minutos y volvemos, ¿sí? ¿Estamos? Ok, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entren al mismo link.